you to show me your fantasy. No past and no future. That's what I need. The groove takes it over. We'll wait and see. Even I might blank out you and me. I thought that dream could light away. Take me higher, take me away. Whoa, oh, be my savior, take me away. Take me away. Deep in dark woods, know you're hosting a magic show I cannot escape. There's nothing else left for me to do. Going to the other Winds blowing over sea and land. It composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program! Let's take a look at the trailer. On occasion, we hold barbecue dinners at the house. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. They enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it pertains to Cyrus and Sino, I deemed it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I came for power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverland, unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Transfixed! Everlasting as the moon! An order once given cannot be rescinded. Do you have any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't need to drag anyone else into this. If Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. Traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house, yet you seem to have different ideas. I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to sip from a glass filled with tasty water. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told, so I do hope you decide to tag along. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend to back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Dun 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 dun! Hello everyone! I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine. Welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. Yay! Welcome everyone! Welcome! Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today.
Hey everyone, my name is Erin Yvette. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui harbinger known as the Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny, and he's also a member of the House of the Hearth. Yes, he is. Yeah. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the harbinger of laughter and cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What up? It's me, Max Middleman. Hey, everybody, what's going on? My bros, my guys, my dudes. Are you excited to be here? Vibes. Excited for this. All right, well, without any further delay, let's start introducing the new content from version 4.6. I've heard that travelers will be experiencing new content related to the House of the Hearth in the upcoming version. Erin, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Based on the most recent intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization operated by the Knave. It takes in children who no longer have a home due to all manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already know from the game. Is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. So how about we start diving into all the new information that we have about Arlecchino? Let's do it. Yes, let's do it! Okay, first, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the Knave is? Oh, no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. This is giving me all sorts of deja vu. I guess during the Fontaine Archon quest, I noticed that Arlecchino was really skilled at directing the conversation. Her way of speaking was incredibly refined and polite, but she was also incredibly intimidating. I mean, remember how Farina pretended not to recognize her and talked about having nightmares? I totally get where she was coming from. But that's just an outsider's point of view, right? What is the Knave like as a parent? I think Damon is probably the best person to answer that question. Okay, take it away. Okay, you were hoping that I would be the weakest link? Yeah. Well, she's a very strict father. Uh-oh. Yeah. Strict. All right. It sounds like she gives everyone an intimidating impression. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her lessons and are often scared speechless by her stern attitude. It's probably for their own good. In an organization like the Fatui, these kids actually need to be more mature, tough, and patient than other children who are their age, you know? That's actually kind of sad, though, isn't it? It is, yeah. Who hurt this Knave? I want to know. Why are they this way? Wait. Are you trying to say that she treats the kids like that because she was traumatized? Ooh, okay, now that's very sharp of you, Oh, no. but let's keep Arlecchino's secrets hidden for just a little bit longer. Okay. I do have a question, though. Why did the children call her father? Well, if you're curious about Arlecchino's past, then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, will be released with version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after they've experienced her entire story. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature, the Focused Experience Mode. Now, if you use the feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. That's right. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover line because it's awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. Next, let's take a look at Arlecchino's elegant yet deadly fighting style. Intrigue! Yeah. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise your love, but you see.
transfixed. This is where you fall. She's so cool. Awesome! I like how she glides. Yes. Yes. Yeah, she's very elegant. Like, that was a perfect descriptor. Like, elegant but deadly. Like a frightening. ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? All right, well, if we're going to talk about Arlecchino's combat abilities, then we're going to have to talk about the Bond of Life mechanic. You might have been a victim to it while you were fighting elite Fatui operatives in Fontaine. Anyone still remember what a Bond of Life is? Oh, are you going to be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. Sorry, let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the red portion of the when you have a Bond of Life active, it'll absorb any healing that your character receives. So it can't regain HP until the Bond of Life value has been healed. Yes, Right? very good, student. When Arlecchino has a Bond of Life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be overridden by other elemental infusions. And while she's in this state, her normal attacks will consume a portion of her current Bond of Life to deal more damage and reduce the remaining cooldown on her elemental skill. Whoa. Wait a second. It's a lot. So you're saying that she'll deal more damage with her normal attack when her Bond of Life is higher? Put simply, yes. Whoa, wait a second. No, wait, I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a Bond of Life, right? Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a Bond of Life on her. Actually, that sounds kind of funny. I'd like to see that. And that brings us to our elemental skill. Arlecchino's skill doesn't just damage enemies, it also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a Bond of Life based on the number of directives that she absorbed. So don't worry, Max. Oh, I was very concerned. I know you were. Okay, hold on. She can't regain HP until her Bond of Life is removed, right? So how does she stay in the fight? Well, after dishing out damage, Arlecchino's elemental burst will reset the cooldown of her elemental skill and heal her based on her attack and her current Bond of Life. Oh, okay. Also, thanks to one of her talents, while Arlecchino is in combat, she gains bonus pyro damage, but also cannot be affected by any healing effects other than the healing provided by her burst. Whoa, so that seems like she's as ruthless to herself as she is to her enemies. Like she needs therapy. Probably. She's kind of a savage. I mean, right. So Arlecchino even has a special kind of movement whenever she uses her charged attack, right? Ooh, that looks perfect for scaring your enemies. Yeah, and for putting some serious pressure on them. Yeah. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. You guys ready? Let's do it. So All exciting. right. During the first phase of version 4.6, Arlecchino, the knave, and Linny will both enjoy a drop rate boost. The all-new 5-star polearm Crimson Moon Semblance will also become available. Also, the Wanderer and Baiju will return in the second phase, so be sure to keep an eye out. Yay! Oh my gosh, that's so amazing. Okay, so Aaron and Damon, do you have any other news you'd like to share? Actually, I do. Let's discuss the new weekly boss. Oh. That's right. We were just talking about how the knave shows different faces to her family members and to outsiders, but in special circumstances, she will reveal another side. That's right. Are you ready to see a new knave? Yes! Ready! I am ready! So ready!
Wow. Not even Linny and Fremine have seen this side of her before. So the knave is accepting challengers now? Oh my gosh, she's so elegant, but also super duper dangerous. She's more badass with twice the badass. Hey! It's not so simple to see the knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks. Yeah, it seems like she'll dodge all of our attacks like the Phantom if we're out of her immediate range. Yeah, it feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, you guys know what her personality's like. She doesn't want her children crying or running away from conflict. Instead, she hopes that they'll be able to take initiative, even if their opponent is their own father. The outside world will not show her children mercy, so neither can she afford to be too forgiving to them. If you do not repay the blood debt directive the knave applies to you, all of her attacks against you will be enhanced. But if you manage to out-heal the bond of life, the knave will reward you for repaying this blood debt, and your charged attacks against her will be enhanced. Don't the bone wings on her back look like spiders? Yes, that's it. Oh my gosh, it's like she has total control of her prey while she watches them struggle and closes the distance. Ugh, it's kind of creepy being the hunted one for once. Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be wondering about this. The knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to participate in the challenge. But now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. Yeah. As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going to the Adventurer Handbook, going to the Domains tab, selecting Trounce domains, and pressing Quick Challenge. Wow. Oh, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Yeah. Oh my gosh, I'm looking forward to that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. 2 new artifact sets will become available in version 4.6. Fragment of Harmonic Whimsy and Unfinished Reverie. Travelers who are interested in them should stay tuned for more information. Cool. Oh, you're finished. Okay, wait, how come your update was so short? It wasn't enough for me. Yeah, give us more. Okay, I actually do have other news to share. Ooh. Yes. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. And for some reason, Cyno's gotten mixed up in it. Hey, how did you know about that? This picture's right there. Oh, right. Oops. Well, Cyno wanted to investigate personally because someone involved in the case has a very unique identity, and the 2 of them share a close connection. Sounds like there's some serious shenanigans going on. That's right. Is this the case where we get to use violence if the situation gets too complicated? These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. A mysterious youngster with connections to the mystery will make his debut during the case. And Cyno's friends are not just freeloaders who only show up for food. Tainari, Kale, Alhaitham, and Kaveh will all come to support him when he's in a pinch. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Cyno's second story quest, Lupus Aureus Act 2. Travelers can venture to Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. Sarah, you totally delivered. That was great news. Speaking of great news, I think Damon also has some important information to share. Wait. Really? Wait. Yes. Wait. What are we waiting for? We've just presented too much information too quickly. Can we take a break, please, so we can digest all of it, please? Damon. Please. He can't keep getting away I with always this. do, though. No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. That was amazing. That's what I thought.
everyone. So, we've already told you the story of Arlecchino and the House of the Heart. So, why don't we continue the story of Lemuria, which you saw in the beginning of the program? I would like this very much, please. Yes, you did such a good job. Encore, encore. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Though, Would there even be much to see on such a small island? Well, yeah, I guess this is where I'm supposed to really confidently say totally, right? Yes, yeah. Okay, now that you've mentioned it, there's definitely more to this village than meets the eye, right? Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of Remuria's remains lay at rest. So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this little town looks a whole lot bigger. Now that's a neat trick. Anyway, this is where we'll meet a talking cat. With its guidance, we will be able to see the civilization that vanished thousands of years ago. What? Oh my gosh, that's amazing. Anything for a talking cat. As Aaron mentioned at the beginning of the program, King Remus composed a symphony, one with wondrous power that grants the wishes of the human souls dwelling within. Yes, I'm getting it. I You're so not getting it. That's okay. I will explain it in a few words, so you'll just have to learn about the symphony by going on an adventure with this little cat. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remuria ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the deep seas. So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So, these powers will let you interact with specific objects in the ruins. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Meanwhile, a forgotten statue sits in a recess of the fated castle, silently proclaiming the immortality and glory of a great civilization. It awaits a warrior who would dare challenge the majesty of the ancient ruler. Oh, yeah, that's right. The statue of marble and brass will soon be coming as a boss. You can earn all sorts of materials if you manage to beat it in a challenge. I'm so hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with introducing it. That was great. That was great, Damon. Wait, but real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this helps travelers with exploring the new area. I've heard that this feature will return for many new areas in the future. So excited. I know, so cool. All right, that's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside of the region, ... It seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah! All right, let's all take a short break before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. All right. K5 Bu9 HHRM. Ok. Listo. Welcome back, everyone! Hey! Okay, I hear that Mira, a un goro musical tour gratis. is coming to Inazuma, and the organizer is none Right? other than Arataki Wind Ito horn. himself. Ah, nuevo Matt, instrumento. would you Ey, like to también. tell us more about it? It Que would be perdí, my pero absolute chale. pleasure, compadre. So I got a question. Does everyone Chale. still remember Sorry Diversion? por eso. Mm-hmm. Pero, Of course!
Te perdiste de la información de Arlequino, de la nueva misión de Arlequino, la nueva misión de Zaino, de la nueva parte de región de Fontaine. Oh my gosh, and even the concert name sounds really epic. Oh yeah. No, the way he says, "Iridescent Arataki rockin' for life tour de force." Hay nuevos sets de artefactos que no dijeron información, así que no te perdiste mucho. And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy. Y dos códigos que ya anoté, pero ahorita envío porque quiero anotarlos los tres juntos y enviarlos al Discord. That's so cute. Adorable. I'm really looking forward to it. Supongo que debe ser uno para ella. Pero me intriga saber cuál es el otro porque... ¿Para qué más ha de servir otro, no? What? Oh my gosh, that's gonna be awesome. Pero hey, mira, nuevo instrumento, un cuerno ahora. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called the Nightwind Horn. Ooh. So if you enjoy playing music in real life, or especially if you enjoy playing music in the game, be sure to check it out. I'm looking forward to seeing more amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited about it and the festival, why don't you help launch the Arataki Rockin' for Life Tour to Force of Awesomeness? Yeah, I'll try to. All right, there's 3 steps to preparing for the festival. Number 1. Extreme Carnival Ensemble. We can practice getting into the flow with some rhythm games while the stage is still coming together. Wow, those keys look really unique. Yeah, they really are. And the second task is called the Trillion Trinket Trawl. Say that 3 times fast. The Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl, the Trillion Trinket Trawl. We can't have a rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. ¿Qué pasó? And lastly, we have the meeting Es que está diciendo trabalenguas de cómo se llama la parte esta. Invite fellow music lovers to come jam with us. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. What? Oh, so we'll be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point. Music gets you pumped. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, we'll be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up. What do you mean by tense and thrilling? Does it mean anything if I say Wind Trace, Seekers and Strategy has finally arrived? Otro Wind Trace. Otros juegos escondidas. Let's go. And yeah, it can get a little tense at times. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Con Yeah, nuevas you'll be playing mecánicas. hide and seek as rebels and hunters, just like before, but there are a few new rules. Yeah, when rebels are captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also Ahora their podremos friends can try escapar to help después them de haber sido escape the atrapados zone por early. primera vez. But if you get sent to jail twice, you're permanently deleted from the game. A la segunda vez ya nos destruyen. Does sound Ok. tense and thrilling. Right? And that's not all. Oh no, each round will have 6 signaling devices, which will prevent nearby rebels from disguising or concealing themselves. The rebels' goal is to repair these devices while Tenemos que also reparar avoiding capture. cosas. Once they repair 4 devices, Y al they win a reparar match. 4, Oh, and ganamos. rebels can work Vaya. together to repair these devices. And hunters will either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets it. She gets it. But the next part is even more thrilling. When rebels are fixing a signaling device, the device being repaired will enter the high-speed signaling state. What does it mean? It means it'll give off a light visible Claro, by every player ahora in the hará que area. todos In puedan fact, ver eso. the device will even be marked on the minimap. Ooh, ¿Saben? Esto me okay. recuerda un So poquito that al means Dead that by repairing Daylight. the devices will expose your location. ¡Hey, Loru! Oh my gosh. It's Pero these sí, sort of está bien, unexpected ¿cómo risks estás? that can be Bienvenido. the most nerve-wracking. Mhm. This is gonna be super interesting to play. Yeah. Oh, absolutely. Interesante. And in another event, travelers will receive a rather strange commission. What do you mean, rather strange? What I mean is, there's a chef who's famous for using Buenos días para ingredients, ustedes. and he wants to make friends with a pyro regisvine. ¿Qué? Huh? Oh yeah. Lo Not just a pyro actuamos regisvine, exactamente he also igual. wants to befriend a primo geovision, and a Confirmo que jade a ver. plume terror shroom, and the millennial pearl seahorse. Huh?
You guys heard me the first Ah, sí, está time. eso. Pero furro. Yo no le veo lo furro en esto, pero sí. Es parte de la misión de Zaino. He thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlan have Saurian companions. That makes sense. Kind of. Wait. Pero no había visto su nombre, la verdad. Sí pasaron esa imagen justo aquí, pero Listen, Damon. If you want to know the pero details, no nos habían dicho nada más que... Y sí me extrañó que es como... ¿Y ese men? Hola. Pero sí es parte de la misión de Zaino. Okay, all right. Okay, all right, you got it. You got it. In this challenge, you can adjust the difficulty and your negotiation strategies. If you've got the guts, then you can take on fearless difficulty. You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies and long-term strategies are available. You can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP Activas y and level will pasivas. change depending on the number of strategies that you've picked. En estrategias. So, Es como los so de you gotta los choose your cubos, favorite pero strategies con to Pyro come Reyes, out on top. Play to con your strengths. plantitas. Noted. And moving on, travelers should be familiar with our next event, Vibro Crystal Application. Eso me suena. Ooh, it seems Es like the como event mi involves cocodrito connecting cuando different salen vibrating de ahí que crystals in bueno, order to parece generate sí, different... es como de what? Aaron, I am No tenemos idea. Oh my gosh. Es un nuevo personaje que solo dijeron de que tiene una relación cercana a Zaino. Each round Y requires ya. 2 teams. Before each battle, you can set up vibro crystal harmonics plans for each of your teams. This will allow you to Sí, las armónicas de los cristales. Esos me gustan. Este tipo de combate me gusta. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in confundí su different peinado con combinations, you can cuernos. create varying harmonic effects. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. Thank you. And you gain a harmonic point for each time that you trigger a harmonic effect. You can get even more combat bonuses if you accumulate enough harmonic points. Each challenge will have different trial characters, so you can choose the harmonic buff that works best for your team setup. Nice. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for Yo quiero rewards. una Varus. Nice. Ah. Also, the Genius Invocation TCG Okay, nuevas event, cartas, the una Forge Realms cookie. Temper, will be returning in version 4.6. The Heated Battle Mode will also receive an update, so don't miss out, duelists. And there's going to be an overflowing mastery event, so you can more Okay. easily train up the Evento characters de who need the talentos. extra boosty boost. Oh my gosh, thank you so much, Max. You just did an amazing Yes, job. that was impressive. Thank you, introducing all Sarah. that. Oh, thanks, And guys. since you introduced so many events in one go, I feel like you deserve a little break. You know Otra. what? Ok. Yes, you agree? I was gonna say, I agree. too. I agree. So how about now, let's check out the... The Redemption Code. Last Redemption Redemption Code. The Last Redemption Yay! 9 B3 AM TC QZ y Q9 9B3 AM Ok, ya les envié los códigos en el canal de Tebat News por si desean, y ahí mismo está el link para que los canjeen. Y lo peor es que ahorita ya no puedes venirte para acá. Mudarse fuera, aquí. En la tierra, pero encima, ¿verdad? Porque por debajo no. Welcome back, everyone. Next up, we're presenting some information about improvements for different in-game systems. Ok, uy, estos son los que más me emocionan a mí, no sé por qué. Nuevos sistemas de mejora. Ahí este no. Instead of having to navigate a bunch of menus, you can use this feature to put all missing furnishings into a queue, where you can use one click to purchase any missing components and then craft your ok, desired. esto está bueno, Ooh, that
Cuando te faltan algo, puedes ponerlos en una lista para comprarlos o hacerlos inmediatamente. Oh, ¿y eso? Nuevas fotos de perfil. Oh, and there's Arama, and the Thunderbird, and Rue, and more. This is amazing. So many more. I'm sure lots of travelers like them. Treasure compasses have also been updated. Its markers will be displayed on both the large map and the mini map. The compasses will also include information ya te about darán different map Ok. layers. Way more intuitive. Ok, ese está mucho más bonito. Ahora te dice dónde vas a encontrar los cofres en el minimapa. Qué bonito. Exploration! Eradication! Now that we've gone over some updates to the game system, Igual ni lo uso, ¿verdad? Pero para los que lo usan va a ser mejor. Soundtrack news. Let's go music! Yeah, that's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during version 4.6. This album features original music created by the Hoyo Mix team for the new region of Fontaine and related content. Yes. Music is my favorite. So hyped. Oh no. Pues está para la música y todo, pero no es como que una noticia muy importante que diga. I know. Y ya, se acabó la versión. Está muy interesante. Ah, y el jefe semanal de Arlequino también está genial. Y que información para ti, que nada más llegas a pelear. En el jefe de Arlequino vas a necesitar un healer sí o sí, para hacerlo más fácil, pues. Y si puedes llevar a alguien que haga daño con ataques cargados, mejor. Y listo. Esa es la información que necesitas saber para su semanal. The whole quest and everything secret that I can't talk about right now. But I am also really excited for that and Linny's involvement in said things. Yeah. And that's all I'm gonna say right now, guys. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so excited for you guys. Yo tengo a Ganju y ahora a Nevileta también. It is so good, and all I can say is that I had more fun recording for this part of Genshin Impact than I've had in a long time recording. So, oh my gosh, that's amazing. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Wind Trace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Más funcional, híjole, wow, okay, en la nueva misión de Arlequino no sé si vayas a pensar lo mismo. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. See you guys in the game. Bye. See you later. Love you. Bye. Por las imágenes que pasaron, no sé si vayas a pensar lo mismo. No le puedo regresar, es lo malo aquí en Twitch, pero ya que pues que sí que muy funcional no se ve. Pero bueno. Se acabó. Se acabó. Totally gana. Está interesante. Muy interesante. Más que la mía diría que sí. Ahí se llevan, ahí se llevan. Códigos, ahí están ya en el server. Ahí están ya en el server. Yo también los voy a canjear. El primero está correcto.
El segundo está correcto. El tercero es que me preocupa, la verdad. El segundo está correcto y el tercero... Listo, correcto los tres, sí. Ya están en el server bien, 100%. Le pongo una arroba. Oh, nah, sí está bien. Ah, solamente si se los voy a pasar a una amiga que no está en mi server. Listo. Está cortito. Sí, fue cortito. ¿Qué hora es? 42. Sí, esperaba que al menos durara hasta los 50. Pero bueno, más o menos a esta hora se levanta mi familia para irse a trabajar. Bueno, desayunan y se van a trabajar, así que probablemente ahorita vaya a bajar para desayunar con ellos. Que normalmente no lo hago, porque me levanto bien tarde. Así que, pues sí, terminamos aquí. Estuvo bien. Me emociona un poquito Arlequín. O sea, quién va a llevar mi familia en general. O sea, mi hermanita a la escuela y mis papás a trabajar. Eh, ¿Qué? Arlequino se ve muy bien, o sea, se ven padres las animaciones. Está muy interesante esa cosa estilo Jutao que no te puedes curar. Necesito revisarla otra vez. Pero sí está muy raro. Gracias, Lore. Igual a ustedes. Pero sí está muy raro eso. Está bueno el Arlequino. Que no deje curarse, ajá. Y que solamente se puede curar ella sola con su habilidad esta que no alcanza a escuchar por andar. O sea, es que yo creí que iban a cambiar el texto de la habilidad de abajo, nada más pusieron su pasiva y ellos hablaron de las habilidades. Entonces no estoy bien seguro cuál es la habilidad que la cura, pero solamente puede curar ella sola. Así está. Está muy raro. La amiga esta que digo que acabo de pasarle los códigos aparte, va iniciando. Entonces quería ella tirar por... ¿Quién fue antes de este banner? Ah, quería a Yae Miko, pero se le fue porque no ha farmeado tanto. Como que ella sí está leyendo la historia, entonces creo. Entonces como que lo que está haciendo más es historia y es lo que le lleva más tiempo. Y como si la lee, no está obteniendo protos tan rápido. En la exploración no hemos tenido tiempo de que le ayude yo un poco. Ya le hace daño, de hecho, justo no sé si... Sí, tú eres el que estaba en la cuenta, ¿verdad? Lo de desde niveles bajos ahora con Dendro. Pues le hice un equipo con Dendro. Una amiga. Una amiga que la inicié en el Genshin hace poquito. Y le hice un equipo de Lisa con Yao Yao y Shinchou, que le acaba de salir hace poco. Y está bueno el equipo de Endro, ¿eh? Sí. Estoy pensando cómo armarle ahora el equipo con la mommy, porque va ahora por la mommy. Y el objetivo es que la saquemos con su arma, pero va a estar... tenemos que ponernos a tryhardear no sé, unos 2 días así, full exploración para sacarle 5 zonas al 100% mínimo, yo creo.
para asegurar que sacamos todo bien. Y ahorita intentó tirar por nivelet y perdió. Así que ya tiene asegurada la mommy, mínimo. Y vamos a ver si podemos sacarla con arma. Se nos costaba cuando sí. El Hyperbloom, ufas. Igual, porque al inicio cuando nosotros empezamos, la maestría no era lo que es ahora. Entonces, aún solamente con Electro y Hydro ya hace un buen combo de daño a pura maestría lisa. Ya con eso, la guadaña se ve muy cool, la guadaña, la verdad. Muy, muy cool. Pero bueno, es hora de irnos. Un placer. Cualquier cosa extra, la hablamos ahí en el server o en otro stream. De hecho, a ver, no sé. Me detengo, o sea, hago una pausa ahorita en el stream, me voy a desayunar y vuelvo para traducir la transmisión de Ulwuwa. O ya aquí lo paramos y lo dejo para otro lado. O para otra vez. ¿Qué dicen? Porque no he visto tampoco nada del Wuwa. Oye, de Wuwa, no, hoy no. Fue de hace unos días, cuando yo no estaba. Entonces, pues no he visto nada de lo que va, de lo que dicen ahí. Wuwa, ok, entonces lo pausamos y vemos esa transmisión antigua de Wuwa para traducirlo un poquito. ¿Me la habías pasado por privado o por... o en el server? No me acuerdo. Creo que fue por privado, ¿no? Ah, sí, aquí está. YouTube. Ujú. Tuve bien poquito. Ah, no, bueno, más o menos. Ok. No, ya lo tengo, ya lo tengo. Gracias, gracias. Pero bueno, entonces vuelvo a... Voy a desayunar y vuelvo. Cuenta conmigo, va. Excelente. ¿Dónde está el Be Right Back? Aquí está el Be Right Back, ok. Gracias. Sí, bueno, supongo que ahorita ya comiste porque hablaste de tu cocollita. Pero bueno, entonces gracias por el provecho. Provecho si ustedes van a comer algo y ya vuelvo. Les dejo musiquita mientras. ¿Qué les dejo de musiquita? Em, Cosas de Genshin. El soundtrack de Genshin. Les dejo el soundtrack de Genshin. Vuelvo. Música de la mommy. Supongo, pero como lo tengo en Spotify. Pues, ajá. Pero ya sé. Entonces. ¡Vuelvo!
Pedro P. Ok, ya volví. Me tardé mucho. Pero ya volví. Ya volvemos. Me pongo al corriente con lo que estaban diciendo. ¿Cómo te estoy vendiendo para cobrar más X? El loro habla. Ok. Iniciamos con Wuwa. Eso, ¿no? Chinga. Hola. ¿Aló? Ahí está. ¡Hey! Bienvenido de vuelta. Justo a tiempo. Ok. Pedro P. Pedro P. Ok, 24. El de Lenny le servirá yo y Milla. No he visto el arma de Lenny. ¿Cuál es el arma de la mami? No sé, no he visto el arma de él, la verdad. No creo que le sirva tanto, pero tengo que revisarla. Un campo Tasset. Juego oscuro. Juego oscuro. Ah, true. Gracias. Listo. Es que estaba muteado. Por eso no se escuchaba. Si luego me pongo a ver transmisiones de fondo mientras estoy en el stream. Entonces pues, muteo el navegador. Vaya.
Interesantes. Bonitas las waifus igual. Los ojos de ella me gustan mucho. Me dieron ganas de dibujar. No sé, de la nada me dieron ganas de dibujar. ¡Ojo! El Xiao. O Dangen. Xiaohen. Wuthering Waves. 北落也侦测到天空海波动，而且还不止一处。难道是树回也要来了吗？而且这次伴随着那么多的无音区活跃，究竟是要发生什么事情呢？啊，特别通讯已经开始了吗？ Sí, ya empezó. Hello. Hola. 漂泊者们好。 Rovers, ok. 明朝特别通讯节目。 Gracias por la bienvenida, compa. 研究院值班研究员东策划。Dong se llama Dong Timadong, que es el Moncoridong. 做调查。刚刚相信大家也都看到了，由杨洋等人组成的临时小队成功阻止了一次无音区危机，不愧是我们实力强劲的共鸣者啊！所以呢，今天就临时由我来给大家主持这次的特别通讯。 Como todos están ocupados, me tocó a mí decirles cosas. Ok. La beta 2 ya terminó, recibimos mucho feedback, mucha retroalimentación. Después del fin de la CBT 2, durante este programa, queremos decirte que algunas noticias sobre Wuga. Antes de iniciar, tenemos que agradecerles de parte de todo el equipo de developers, ok. 3 años desde que empezaron a trabajar en Wuthering Waves, wow. Nació en 2021 el proyecto. Durante estos 3 años lanzaron varias pruebas. 虽然期间也有不小的失误和问题，但也得到了许多漂泊者们的热情建议与反馈。无论对于我来说，还是对我们开发组的其他成员而言，这段经历都非常的宝贵。所以呢，今天我也很高兴的和大家宣布，截止目前为止，明朝的全球 Wuthering Waves ha alcanzado más allá de 16 millones de preregistros. ¡A la bestia! 那同时，也为了回馈大家的支持。 我们也将正式开启明朝预约里程碑活动，为全服玩家 no tengo idea que es nada de eso, pero 奖励内容包括贝币、高级共鸣触记、新生之外，还将包括 y a los 50 millones una serie, un arma interesante. 正式开启的机旅印章启程，以及最终达成里程碑将解锁最终奖励20枚晃生涡纹。关于预约里程碑活动的详情。 Ya tenemos las 200 estrellitas, pero nos faltan los 30 de los millones de los 20 lustros Tide. Que no tengo idea qué es. Y para los 50 el arma. Reparaciones y mejoras. Han puesto atención a las cosas de la beta 2. Y nos agradece. 你们的喜欢是我们改进的最大动力。为了不辜负这份期待。 我们不会回避在这次测试中展示出来的问题，虚心接受各位漂泊者们的批评。我们相信，正是因为有大家对明朝的期待，
才会给予我们批评和建议，让我们发现许多在开发过程中有所忽视和遗漏的问题，对明朝进行更加准确和有效的调优打磨。我们也很珍视以及重视这次测试大家给予的反馈。其实呢，早在测试开始前，开发组就已经迅速对部分大家关注的问题启动了优化流程。今天呢，我们也将就大家重点关注的几个问题，分享一些我们的优化成果以及后续优化的一些方向。Compartir el progreso. Ok, el sistema de ecos es uno de los gameplays que recibieron más retroalimentación durante la beta 2. Retroalimentación positiva, pero también varios criticismos y sugerencias. Van a mejorar el sistema de ecos para reducir la repetición muy continua. Van a meter una manera de fusionarlos. Fusionar ecos que no necesitas en unos que puedes, en unos mejores. Después de mezclarlos, tendrás al menos un eco aleatorio basado en tu nivel de datos de banco. ¿Okay? 经过升级和调谐的深海被用于其他深海升级时，系统将根据深海的培养情况返还一定比例的调谐器。Vamos a pasarle ahí porque son mucha información. Licuadoras de uno, ajá. Al parecer, si tienes, o bueno, por lo que medio entiendo, es si mejoraste un eco, ajá, prácticamente eso de fusionarlos así, pero si lo mejoraste y lo fusionas o sea, si lo fusionas para conseguir mejores, te van a regresar algunos materiales de mejora que usaste para mejorar el eco. 同时，关于大家反馈无音区产出过少的问题，我们也已经在上一次测试中进行了更新。现在大家通过无音区产出的深海， Ahora los retos de los campos deberán dar más ecos y materiales. 我们还将在未来优化复刷无 Y 音区的 reducirán el cooldown para rehacer los retos. Supongo que esos son como los jefes del mundo. Está roto, sí. 很高兴大家很喜欢意象深海的设定，但是我们也收到了许多的反馈，比如说好不容易得到了意象深海，但是属性不是我想要的，感觉上很浪费。Están quejándose de los ecos fantasmas. Es como de, me pasé tanto tiempo farmando por este eco fantasma para que me salga con estadísticas de mierda. Para reparar esto, van a dar una nueva cosa. Cuando obtienes un eco fantasma, podrás equipar su apariencia en todos los ecos del mismo tipo. Podrás equipar su apariencia especial en los ecos del mismo tiempo. En todos los ecos del mismo tiempo. ¡Ah! Así no tendrás que preocuparte por no poder equipar tus ecos fantasmas, porque vas a poder ponerle la apariencia del eco fantasma que atrapaste a todos los ecos que tienen buenas estadísticas. ¡Ah! Ya. Sí, el fantasma es como el shiny o algo así, ¿no? 还有很多体验方面的细节问题，这里没有一一举例。我们也将持续对深海系统的各项体验和数值进行优化，让漂泊者们有更好的体验。接下来我们来说一说游戏剧情演出 mejorarán las misiones de historia. 大家反馈较多的部分，在测试中的剧情和演出流程上，确实存在细节打磨不够的问题。 El esto es importante para su experiencia de juego, así que compartirán el progreso en la historia. Planes. Están viendo cómo van a arreglar las cadenas de historias para hacer que la historia principal sea más enganchadora, enganchante. Que antes de que tengas que pelear con algunos monstruos vas a
van a visitarte o algo así, como que vas a conocerlos en la historia antes de ir a pelear contra ellos, algo así entendí ahorita. Sí, eso sí sabía lo de la exploración conjunta. También recibieron retroalimentación en posicionamiento de cámara raro, que no tiene animaciones algunos personajes. Están trabajando en mejorar eso. Ejemplos del progreso. Y se voltaron a ver ellas. 既然你话都说到这份上了，漂泊者，你有没有感觉莫特斐先生现在的表情变得柔和了？还没有拜托莫特斐先生帮忙组装，看来莫特斐先生还需要一些时间。在这里旁听着会不会不太好？漂泊者，我们等等再过来吧。这都3更天了，能不困吗？哦，我答应带你去吃一顿，可没忘。 但3更天，夜市都收摊了，只能明早起早了。在当值前约上泱泱白纸你，明早攀花饭馆。No sé. Tal vez yo no me hubiera dado cuenta de que no tenían tantas animaciones en la cara. Ok, ese sí se ve muy diferente. 可寻到所要寻之人。是，小道已寻到支援小兄弟。 接下来打算随福波运送物资的队伍返回城内，先去与宗叶爷爷报。Bla bla bla. 有缘遇见2位。Sí, como pueden ver, mejoraron el sistema de cámaras, más expresión y movimientos a los personajes para una mejor experiencia enganchante. 包括主线剧情和重要剧情中角色的配音和动作的完善。当然，具体的优化就等着下次给大家亲自体验了。对了。 银铃的半星任务也已经完成了制作，在这里和大家分享一点线索吧。Bueno, compartir algo de la historia de Jinling. 可以和银铃这个亦正亦邪的巡卫展开一段紧张刺激、 Un agente con moral ambigua. 更多信息就先卖个关子了，敬请期待吧。Ambiciosa. 说完了深海系统和剧情任务流程。 No visiera COG. Ok, otra cosa del juego que son los efectos de sonido, ok. Para las peleas, escenas de historia y habilidades eco. Cambiaron y mejoraron algunos tipos de efectos de sonido como estos. Antes... ¿Se escucha bien? Después. Ok. Vaya. Ok. Se escucha mucho mejor, ¿eh? Y qué rica se ve la animación. Digo, qué bonita se ve la animación. 我们主要对音效的种类和强弱区分进行了重点的优化调整，让武器的打击感拥有更强的正反馈。同时，过场动画中的剧情深化体验也是我们后续优化的重点。En la historia también. 我们也对过场动画的演出音效进行了大量的优化。 Escucha mucho mejor. Claro que sí. 当然，作为明朝的特色玩法，深海的音效我们也进行了针对性的优化。现在深海技能会有更加实实在在的打击感了。这个我擅长。这样用吗？这个我擅长。哦。这样用吗？ escucha mucho mejor. 最后，针对测试期间大家较多反馈的声音缺失、音画不同步等问题，我们也进行了补充与完善。声音作为明朝世界观组成的重要元素，我们十分重视，也会保持不断的调整优化，争取为大家带来更好的听觉体验。另外，还有一个漂泊者们关心的问题，我们也已经有了全新的进展。Okay, no problema.
以及自定义键位功能，我们也已经基本开发完毕。Oh. 同时，在此基础上，我们也将持续打磨明朝的操作手感。Al parecer van a hacer personalizable algo del path para el juego. 还有很多我没有提到的其他反馈，比如肉鸽玩法的优化、跑酷玩法的优化。No estoy seguro si eso es dentro de algún móvil o no. 推进当中。今天在这里就 Pero al parecer van a agregar algo personalizable a cómo aprietas los botones. 说完了那么多的优化和调整，其实今天的特别通讯还有一件特别重要的事情想要和大家宣布。不过在此之前，我们先来看一段明朝全新的实际 PV 吧。Yeah. One of the Threnodians will soon be reawakened. They are the enemies of human civilizations. To begin with, I heard you've lost your memories. If all of these have something to do with your true identity, then... Qué raro, el personaje principal que perdió su memoria y intenta encontrar cómo recuperarla. Moreover, you possess a similar ability with the legendary hero who once absorbed Threnodian. Joy prophesied about your arrival. After all this effort, do you truly want to throw it all away? Ultimately, oh, está bonita ella. To discover the final definitive answer for yourself. No matter what happens, my sword is always yours. Here you are. Besides, not seeing the opponent heightens the thrill of the game. Do you want to be the rule-setting shepherd or the rule-breaking black lab? Now, Rover, the story is yours to spin. Ah, bueno. Launching el 22 del próximo mes. LOL. Eso no se lo esperó. El papelito en la boca. 明朝确定将于2024年5月23日正式开启全球同步全平台正式公测，同步上线 PC、iOS、安卓平台，作为一款全平台数据互通的开放世界动作游戏。漂泊者们可以随时随地在各个设备间切换游玩明朝。明朝的 App Store、Google Play 预约也已经正式开启，欢迎大家现在就扫描下方二维码或前往商店正式预约明朝。Escaneen el código o vayan a las páginas de abajo para pre-registrarse. 北洛也发生了长相潮，大家都奋战在一线，我也不能落下，我也要启程去北洛野了。今天代理值班研究员的班就上到这里啦。以上就是本次明朝特别通讯的全部内容啦，拜拜。Adiós. Pedro. 记得预约明朝哦。No se olviden de pre-registrarse. Y ya. Ya se acabó. Él. Se mamaron. ¡Oh! Ok. No, es un eco que te transformas en ese eco y te empiezas a curar. Ese sí lo vi en las betas. Bailas para curarte. Divertidísimo, ¿no? Sí, un tenazo. Pedro. Pues bueno, estuvo interesante. Creo que lo de los ecos, eso de poderlos combinar para tener mejores, está muy padre. Que te regrese materiales de que ya usaste para mejorar, también está muy bueno.
Pero más allá, siento que pues así son mejoras, pero pues es más algo que van a notar los de la beta. Los que juegan la beta y eso. Pero sí, esperemos a que salga y vemos qué tal. Ni sé si me va a caber el mugre juego. No tengo mucho espacio. Ah, y justo voy a descargarme los programas para hacer cosas del trabajo. Ah. Y un directo de post beta. En el iPad True, eso sí. Ahí sí me va a acabar. El problema va a ser el lado del combate y eso que no va a estar tan smooth como en la compu. En disco duro, sí, también estaba pensando eso, pero es que aún sigo en que lo próximo que me quiero comprar es o una computadora u otra laptop. Porque esta que tengo es una laptop, está mamadísima pues, pero para viajar es una lata andar cargándola porque pesa un chingo y así. Entonces sería otra laptop un poco menos fuerte para llevar más las cosas más básicas como LOLcito, no sé, y Genshin, digamos, ¿no? Y lo demás de, pues, no sé, en un programa de dibujo o algo así. Y otra sería una PC ya como tal, para ponerle ahora sí todo lo mamadísimo y tener esta, no sé, para, no sé, trabajo nada más o no sé, algo así. Pero pues sí, el problema es cuando vaya de viaje y tenga como llevarme algo de computadora como tal. Eso me llevo el iPad, pero eso es nada más para hacerlo de Starrel y eso. Así como Pedro, 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 Pedro. En la vida laboral, ajá. No hay mando para iPad. Sí, pero pues si no tengo ni para PC. Ahora comprarme uno para iPad. No, pues, sí, también. Pues, hay terceros, ¿no? O sea, de third party. De otros. De otros. ¿Cómo se llama? De otras compañías. Pero. No sé. De lo tercero sí. Es que no estaba seguro si se decía así en español o no. Ya se me estoy quedando pensando en todo lo de los juegos. Que en Genshin sigue la mommy. Quiero sacar el arma de este men antes. Si les conté que ya tengo toda la zona de Luye al 100 ahora sí. No sé. Ahorita ya terminé la parte, al parecer la historia principal de la parte del remolino. Además falta ahora sí limpiar todo lo de los cofres. Y me voy a la tercera zona de desierto para al fin empezar a Fontaine. Pero me falta la zona de desierto. Yo creo que puede. El que se enseña, sí, sí, sí. Yo creo que puede que esta semana ya me quede bien lo de la exploración si le pongo ganas. Que me he estado levantando. Eso es curioso. Normalmente me estaba despertando, como las semanas anteriores de viaje y eso. Antes me levantaba como a la 1 de la tarde o algo así. Entonces, pues, las cosas que podía hacer era en la tarde y a veces me llamaban de unos amigos para jugar otra cosa, etcétera. Entonces, pues al final no me da tanto tiempo. Pero ahora, después del viaje, al parecer me dio jet lag. Porque me estoy levantando como. Me despierto como a las 7 de la mañana, así de la nada, y es como de. ¿Hola? Y me vuelvo a dormir tantito, y lo más que aguanto es hasta las 9 de la mañana. Entonces, pues todo ese pequeño rato, por eso la vez pasada hice también estoy muy temprano.
todo ese rato es como de, bueno, ¿y ahora qué? Dije, bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a ver si podemos ponernos a corriente con Genshin y ya, por eso he estado avanzando también estos días, porque me he levantado bien temprano y es como de, bueno, ¿y ahora qué? Pero sí. Entonces ahorita no estoy seguro si me voy a intentar dormir otro rato o mejor de una me voy a explorar Genshin para terminar así al fin. Porque en la mañana no hay nadie, entonces pues es como de, pues bueno, me quedo solo, ¿qué hago? Ah, pues Genshin. 2 o 3 misiones del mundo fuertes y de ahí está fácil, ya. El problema es la duración de esas misiones. Pero sí, confío en que es una de las zonas últimas de la región, entonces debe de ser sencillo. Y además está más chiquita que las demás. Pero sí. Pedro. Pero sí, a ver qué tal. Ya que ya tengo el final de todo, pues ya debería de estar sencillo a explorar la última parte de esta del remolino. Y a ver qué tal me va con sacando el librito. ¿Y en qué me había quedado? Creo que 40 deseos. Sí, el del mago sí, con Baisho. No, una misión no. No, sí lo he hecho. O hice la misión cuando salió, pero no creo. Sí, seguro. Bueno, según yo. O sea, cuando salió Baisho, sí fui a ese jefe y pues lo saqué. Pero no recuerdo haber hecho ninguna misión. Porque sigo teniendo como 3% de exploración. Me hubiera dado más, yo creo. Que parece. ¿What? No, no parece como Fatui. Abajo, pues es el donde está. En la arena esta, que son 3 elementos aleatorios y que tienes que llevar para que se pone escudos, ¿no? Al Shorush. No, no tengo el Shorush aún. Sí. Y no. Ok, me estaba empezando a dar. Ahorita entrada, supongo. Sí, el Fatui este que se pone los escudos elementales y eso. No, no necesité ninguna misión para llegar ahí. Porque ni el Sorush tengo. Sí, justo estaba pensando en eso. Ya viste que se está abriendo. Pedro. Se trabó. XD. Ah, ya. Mini parche. Ok. 1200 dólares, oh la madre. Aquí me voy.
Y aquí abajito. Y ahí está. En el icono de Silverwood. Oh. El que sí no he hecho es justamente este men. Que no he hecho la misión de Naida. Que de hecho, aprovechando, ¿ese jefe de Naida está como por acá? ¿O está como por acá? Porque según yo debería estar como por acá, pero no estoy seguro porque pues, no lo tengo. 1 o 2. Eso antes estaba cerrado. Pues según yo no hice ninguna exploración, está 9% y 3%. Según yo no hice ninguna misión de este lado. No tengo la marca de la misión. Venga. ¿Cuál misión? ¿Ah, esto? Ah. ¿Por qué puse esa marca? Dice página. Página signo de interrogación. ¿Pero por qué lo puse? ¿Qué es eso? A ver. Arriba no hay nada. Página. Puse lo de página. Ni idea por qué puse eso de ahí. Son los de recargar. Ah, lo del Genie. Debería estar ahí entonces. Ah, sí, ya veo. Ya. Entonces, de hecho, se supone que también me debería ayudar con esto, ¿no? Ah, sí. Y se descarga, así que debería de poder recargarlo con esto, supongo. Ahí está. Y se le quita la hojita. Ah, mira, un cofre. Bueno. Este es un cofre abajo. Tengo dile. Me vi un poquito. O más tarde yo en leerlo. Todo güey. Oh, ok. Bueno. Y listo. Yo creo que ya. ¿Cuánto tengo de estos? 61 ya tengo. Ok. Me faltan unos cofres de aquí, creo. Y de acá. No estoy seguro que incluso de acá. Pero es como. De aquí hubo una misión, entonces de aquí completé cosas. Las cosas de adentro ya las completé. Todo esto ya está también. Todo esto. Sí, creo que ya también. Nos faltan unos pedacitos de aquí porque es una parte de arriba. También aquí en la parte de arriba y acá también en la parte de arriba. Y ya. Todas las estatuas de TP, supongo. A menos que haya una oculta más, pero no creo. De acá no, pero de aquí, según yo, ya tengo todo.
De todo lo demás ya, o sea, ya todo lo demás ya está al 100%, así que de aquí, según yo, ya tengo todo. Esto. Ah, mira, justo ahí me falta una... sí, me faltan cosas de este lado. Sí. Pedro, 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 Pedro. Ah, pues es que no he regresado aquí. Pero ve, supongo que son las piezas de ajedrez. Ah, bueno, falta aquí un pedacito. Pero yo tengo como 3. Este ya lo tengo. Este ya lo tengo. Este ya lo tengo. Me falta una, creo. Me falta una. Pero me falta esta. Que supongo que me la deben dar en alguna parte de aquí que me falta explorar, o de acá o de acá. Pero ya. Y eso lo veré ya luego. Porque pues, no termino de explorar toda esta área, así que pues, me falta de este lado un montón de cosas. Como mi exploración fue de la misión, todo esto, exploré. Nada más entré aquí, pero de aquí ya hacia arriba ya no pasé nada. Te digo, toda esta parte de aquí arriba no he explorado, tampoco esta parte de acá. O sea, en la parte superior, pues. Y acá tampoco. Solamente exploré como que todo esto y ya. Y las partes internas que iba desbloqueando con la historia. Que sería todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y ya. ¿Dónde rayos está el TP al otro lado? O nada más puedo entrar desde aquí. Pero el chiste es que también la parte de aquí adentro. Que no sé cómo rayos ver. Bueno, la otra zona. Esa zona de verdes, pues. Arriba de la mini estatua de la pirámide. ¿Eso? ¿O de dónde hablamos? ¿En el mapa o aquí? ¿De ahí? ¿Eso de allá o eso de allá? ¿El 1 o el 2? Se visa ambas. O sea, este de aquí tiene una... Tenía un cofre, ese sí lo agarré. Y el otro lado no tiene nada tampoco. Pedro, 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 Pedro. Yo creo que viste esta cosa. No es que anda fuerte. Sí, yo creo que viste este.
o algo así. Así ahí adentro, como es parte de la historia, también lo exploré todo lo que pude. También ahí adentro. Cierto que esta cosa de aquí adentro se metió hasta acá. Cuando lleno las estatuas. Maybe. Además cuando encuentre esa, vuelvo aquí a ponerlas. Que igual es... hubiera vuelto aquí porque pues exploración. Y me hubiera dado cuenta que ahí es donde se ponen las cosas de ajedrez. Tengo un montón de estos aquí guardados. ¿Qué es esto? Ah, ya. De eso a mí me falta encontrar el derecho, creo. What? Algo me faltó del Liyue. Altota, no sé de qué hablas. Pero ya. Es demasiado ambiguo eso. Pero luego lo veo. Pedro. Aún no termino la exploración, te digo. O sea, esto no me pidas ver qué sí he hecho, qué no, porque ahorita no he hecho nada si no he terminado de explorar. La misión oculta tal vez, pero no de una misión principal. Y yo primero hago las misiones principales, después me pongo a explorar para hacer todo lo oculto. Yes, sí. Que aún tengo que iniciar el evento este de los gatos. Este es Fontaine, este es de Sumero, este lo tengo que hacer. ¿Este de qué es? Ah, este es de la nueva zona. Bueno, de la zona más de la tercera. Ya, bueno. Pero sí, eso es todo por hoy. O por ahora, no sé. Veremos. Veremos. Así que hoy ando dolorido. Ayer quise ejercicio. Ah. Ay, bueno. Nos vemos. Ahorita me estiré y me dolió. Y es como, what? No creí que había hecho tanto. No me cansé como si hubiera hecho mucho, pero bueno. Pero sí le estoy poniendo ganas. Nos vemos la próxima. No sé si al rato, pero ya veremos. Pusieron cosas de Avatar en Fortnite, así que también hay que estar jugando más Fortnite, pero no sé si transmitirlo o no. La verdad, me he estado dando más lagazos Fortnite, así que ni siquiera sé si voy a poder transmitirlo. Pero bueno. Va. Siempre viene el siguiente día, sí. Siempre viene al siguiente día. Pero hay que hacer más para que el dolor se vaya. Oh. Esperemos. Ah, bueno, antes de... Quiero ver cuántos deseos tengo que no revisé después de explorar. No tengo nada. Bueno. 2 deseos más 1 de las fichas. Y tenemos en el banner de armas, hemos tirado según yo son como 40. Sí, justo 40. Bueno. ¡Ey! Pasen códigos. Ya están en mi server. Están en mi server. Estás en mi server, ¿no?
¿Cómo estás, mono? Bienvenido. ¿Qué, unas fornicadas o qué? ¿O andas en la escuela? No creo, deberías estar levantando apenas, ¿no? Pedro. En casita, nice. Entonces, ¿unas fornicadas o qué? Que ya me iba del stream, así que... No. Me quería dormir un rato, pero ya no me dio sueño, entonces no sé. Si quiero, va. Entonces, termino stream. Te veo en el server. Así que nos vemos. Bueno, iba a decir buenas noches. Que tengan un buen día todos. Va, así mientras termino esto. Tengan un buen día todos. Ha sido un gusto como siempre. Ya luego terminaré el 100% de esto y... Esperemos que no salga el arma de Nuevelet. Vamos a intentar snipearla otra vez porque el banner de armas nos ama. Bye,